Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Atentos, atentos, porque es momento de escuchar la radio, de dejar todo lo que están haciendo. Son 15 minutitos. Viene vestido para la guerra, Santiago, así que estamos esperando y necesitando escucharlo. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Es Santiago Polo el que nos visita. Bueno, la editorial de hoy tiene... ¿Qué título? Tiene un título raro, no sé si raro, se llama El ninguneo a la verdad y el retorno a la Edad Media. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Se la vamos a dedicar a tu primer entrevistado, ¿no? ¿Cómo se construye autoridad en torno a cierto saber? ¿Por qué aceptamos como verdad lo que se anuncia desde un lugar y no desde otro? ¿En qué confiamos para dar veracidad a una postura u otra? Es un montón. Reflexionar en torno a estas cuestiones es pensar respecto a las categorías de verdad, de veracidad o de certeza, con las cuales hacemos cotidianamente mundo. Confiamos ante un semáforo en rojo que podremos cruzar sin riesgo. Tenemos cierta certeza en función de una historia anterior y algo así como un contrato social que está en acción de que no nos van a pasar por arriba. Puede ocurrir. Escuchamos a un periodista en la radio y le damos veracidad a lo dicho. Pero ¿cómo ocurre esa asignación de veracidad? Debe ocurrir algún proceso previo, llamémosle de transferencia, por el cual un sujeto o un medio o una institución adquiere para uno o para varios algo así como un criterio de veracidad en torno a los datos y las interpretaciones que allí está enunciando. Pero claro, la asignación de veracidad, no es lo mismo que el problema en torno a la verdad. Alguien es veraz en función de cierta fidelidad a los principios o las lógicas con las que se pronuncia, pero eso no necesariamente tiene que ver con la verdad de lo que se está diciendo. El proceso de indagación en torno a la verdad es distinto, ocurre por una vía que puede no ser la misma que la de la veracidad. Por ejemplo, hace ya muchos años, en el medioevo europeo, cuando se enjuiciaba la veracidad de una mujer que afirmaba no ser bruja ante la acusación de, por caso, una vecina envidiosa o paranoica, aquella mujer era sometida a una prueba de verdad. Era sumergida durante 10 minutos en un río. Si sobrevivía, quedaba en evidencia que no era verdad y que la verdad era que era bruja. Que no era veraz y que la verdad era que no era bruja. Nunca ocurrió, claro, ¿no? Pero eso no amilanaba a los ejecutores que se felicitaban por haber llegado a la verdad y por haber salvado el alma de la buena mujer demostrando su veracidad. Esto ocurría, ¿no? Esto hay testimonios, está todo escrito, por suerte. Abandonar esos juicios de verdad sustentados en la fuerza y no en la razón no fue fácil ni llevó poco tiempo. Como estudió, entre otros, Michel Foucault, el paso a lo que llamamos era moderna es y ocurre por una sustitución clave en el modo de indagación, en torno y respecto a la verdad. Ya no tendrá que ver esa indagación con la fuerza de las partes, sino con la resolución por las pruebas y la demostración de evidencias, con las que un tercero hará de tribunal para enjuiciar la veracidad de lo acusado y dar, luego de su análisis, un dictamen respecto a la verdad de lo que está en juicio. Esto es muy obvio en un proceso judicial, por ejemplo, en el llamado debido proceso. Pero es mucho más que un recurso de la administración judicial. Es el método mismo del conocimiento llamado científico, que nos permite evaluar y diferenciar entre la sanata que se usó como excusa para matar mujeres y aborígenes, por ejemplo, y el arribo a la verdad sobre las operatorias ideológicas de género, de racismo y de apropiación que eran subyacentes a las carnicerías en contra de las mujeres o de los aborígenes. El asunto es que, claro, eso sigue siendo un proceso inacabado. Siempre hay nuevos modos de la sanata y la necesidad de avanzar a la demostración de su mentira. El problema es que no es tan fácil ni estamos exentos de caer en la confusión entre veracidad y verdad. Creo que podemos pensarlo respecto de nuestra época, lo cual requiere de decir sobre esta al menos lo siguiente. Nuestra época, a pesar de estar en un tiempo ya lejano al ahogo de mujeres, no obstante, la colonización de nuestra subjetividad, es decir, de cómo nos representamos la veracidad o la verdad, por lógicas que cortan la indagación de la verdad, nos acerca más a aquellas etapas medievales que a la afirmación del proyecto moderno. ¿Por qué decir algo como lo que estoy diciendo aquí?
No es absoluto, por supuesto, pero la vida bajo el omnívoro mercado de consumo hace que todos los aspectos simbólicos de los objetos del mundo deban sacrificarse a su lógica. Intento explicarlo con el debate presidencial. Intentemos pensar en ese omnívoro mercado de consumo y el debate presidencial. ¿No sigue ese formato del debate las reglas del mercado de consumo? ¿No exhibe una lógica del shock, de captura del ciudadano consumidor en base a mostrar el envase, la frase, la mímica que encuentre mayor rebote? ¿No manifiesta la fugacidad con la misma lógica con la que se vende un celular? La competencia electoral debe guiarse con la misma lógica con la que se trafican o se mercantilizan la venta de productos. ¿No hay algo mal si no podemos separar un mensaje importante que hoy ocurre en un debate como ese del ruido del fondo? Creo que estos debates deberían venir con un zócalo permanente abajo que diga: esta transmisión no garantiza la verdad de lo que aquí se enuncia. Por favor, tómese el trabajo de indagación. Milei, por ejemplo, puede ser veraz en torno a la fidelidad a los principios que sostienen que el mercado está antes que el humano. Pero eso no se traduce de ninguna manera en verdad respecto a lo que enuncia. Por ejemplo, negó los 30.000 y afirmó que durante la dictadura hubo una guerra y que hubo excesos, los mismos argumentos que usaron Macera y Videla para defenderse. Al hacerlo, lo que niega Milei es el proceso de indagación en torno a la verdad que fueron y que son los juicios, los testimonios, las pruebas y las evidencias que durante 40 años han desfilado en procesos de indagación más fuertes en términos del método que su solo grito. Pero parece que no alcanza. Luego, en ese debate también, Milei negó la brecha salarial de género, tratando de ignorantes a quienes lo enuncian, basándose en un principio matemático abstracto. Fue hermoso que esta semana le dieran el Premio Nobel de Economía a una mujer matemática que demostró científicamente la brecha de desigualdad salarial entre géneros. Pero parece que tampoco alcanza para muchos o que para muchas le quiten la fe en las verdades que dice pronunciar Milei. Luego, este mismo sujeto sostuvo, en base a otro dato y su hipotética verdad analizada según sus principios de mercado, que la venta de órganos permitirá satisfacer una demanda insatisfecha habiendo sobreoferta, lo cual demostraría, según él, que el Estado y sus leyes evitan salvar vidas. El INCUCAI, junto con decenas de instituciones de salud que hacen los trasplantes de órganos todos los días, salieron a desmentirlo con cifras puntuales y los procesos de verdad respecto a lo que allí se decía. Y déjame que haga una pequeña digresión. Y ayer el INCUCAI tuvo gravísimos problemas de la gente que está esperando en lista para ser trasplantado porque instaló la idea de que hay corrupción en la derivación de los órganos y tuvo el INCUCAI un problema gravísimo de demanda de respuesta porque hay gente desesperada por su vida. Claro, a veces es justamente el problema, ¿no? Se cree en la veracidad de este personaje, ¿no? Pero no se pone en cuestión la verdad de lo que dice. Son cosas distintas, hay que pensarlo, digamos, ¿no? Y justamente digo exactamente eso, digamos, ¿no? A pesar, ¿no?, de la fácil, el relativamente fácil proceso de indagación en torno a la verdad o la falsedad de lo que dice, ¿sí? No obstante, una institución intachable como el INCUCAI y el proceso, además, Santiago, una cosa es ir a sacar plata del banco, que al fin de cuentas te va bien, te va mal, tenés deuda, la pagás, es materialidad, lo que quiera. Pero otra cosa es la vida. No, claro. Otra cosa es la vida. Hay gente que está contando las horas para no morirse esperando un órgano. Y este tipo sale y dice que el INCUCAI no es transparente. No. Y sugiere que podría haber mucha más cantidad de trasplantes si se liberaran al mercado. No, claro, bueno. Ahí está la vida y la muerte de por medio, ¿no? Por eso, o sea, y el hecho de que no sea difícil indagar, digo, en la verdad o la falsedad de lo que sostiene, digamos, y que sea fácil demostrar la falsedad, digamos, ¿no?, de sus enunciados, no obstante, digamos, no logra menoscabar la fortaleza, digamos, ¿no? Perdón la interrupción. No, está bien, por favor, porque me ayuda. Entonces digo, hay que pensar qué pasa. ¿Hay una epidemia de estupidez que nos arrastra al medioevo, en donde la fuerza del argumento es dependiente de la fuerza de quien lo enuncia? ¿Tan mal estamos? Creo que cometemos un error si le caemos a los individuos, o solo a los individuos, y no reparamos en la relación con la realidad que tenemos.
Como decía Lacan, el asunto no es cómo el rey llega a ser rey, sino cómo los súbditos se asumen como súbditos. ¿Qué corta tanto las secuencias de indagación como para hacer que valga más un meme o una frase dicha a tontas y locas que un proceso debido respecto a una verdad? La simplificación y la falsa equivalencia son dos recursos poderosos. Hacer un mapa para conocer la complejidad en torno a, por ejemplo, la brecha salarial de género o la responsabilidad humana en el cambio climático o la lógica con la cual, ¿no?, se entregan órganos en nuestro país, requiere una secuencia narrativa ordenada, progresiva y de mayor dificultad que decir no existen esos problemas, es solo marxismo cultural, o son todos corruptos, o el problema de todo es la casta. Eso simplifica y tiene la virtud de señalar un objeto claramente discernible. Se recorta lo que sirve para darle fuerza al argumento. Se equivalencia, se iguala lo que no se sigue de cualquier análisis más serio. Esa idea de que casta es igual a la clase política dirigente encierra una parte de verdad y le da carácter de todo. Pero ¿y la casta judicial? ¿Y la casta financiera? ¿Y la casta empresaria? ¿No? Habitamos, decía George Steiner, otro filósofo, en culturas casino. Todo se rige por el consumo inmediato, fugaz, caduco. El incremento desproporcionado de la información y de la velocidad de su distribución supera por mucho nuestra capacidad para enjuiciar toda esa información. Y como clientes y consumidores, lo mismo que como ciudadanos, quedamos atrapados en la confusión de ofertas. Entonces parece lo mismo tener o no Estado, tener o no democracia, que hayan sido o no 30.000. Lo único que no le da lo mismo a esta lógica es que el mercado sea o no el único y gran asignador de valores y de recursos. Por eso, decía Zygmunt Bauman, filósofo polaco, sociólogo también, por eso el mercado nos hace ingresar en lo que él llamaba el vértigo de la destrucción, que es el paso de la acumulación masiva a la necesidad de ir despojándose de aquello que teníamos anteriormente para andar más livianos, para reiniciar otra secuencia de acumulación u otra lógica de acumulación. Para el mercado que postula Milei, nuestra democracia acumuló demasiados derechos que dificultan la liviandad que ese mercado necesita para que algunos pocos acumulen más o para que se explote más el trabajo. Ese andar más liviano han tenido la inteligencia de traducirlo como una hipotética libertad para andar por allí sin el peso de los impuestos, ¿no? Ojo, que no tiene nada que ver con la verdad en torno a las libertades que nos faltan. Es mucho más pesado, peligroso y criminal que los impuestos el peso de un mundo sin mayor indagación sobre la verdad que la sola palabra de un bruto empoderado. Señalaba Bauman que bastan unos pocos minutos para destruir el trabajo de miles, del doble de manos y de montones de años. A menos claro que nos hagamos cargo e indaguemos la verdad siguiendo la ciencia y no la brutalidad. Una genialidad que se encuentra, lamento decírtelo, Santiago, porque lo padecemos mutuamente y lo lamento, con una especie de anteojera que ojalá sea coyuntural, ¿no? Porque da la impresión que digas lo que digas, haga lo que hagas, nada va a alcanzar, ¿no? Sí, porque hay como una lógica instalada en determinados sectores y algunos con fundado argumento, el que nada tiene para perder, ¿qué puede perder? Sí, habría que pensar, digamos, ¿no?, en esas etapas medievales justamente donde estaba, claro, ¿no?, realmente ausente. Y hay mucha gente que se quedó sin nada para perder, porque han perdido mucho a lo largo de este tiempo. Y es muy difícil a ese que no tiene nada para perder decirle, bueno, podrías estar peor, ¿no? Sí, porque claro, vas a perder la posibilidad de algún día tener algo. Sí. O la alternativa de que alguien te ayude para tener algo. La vas a perder definitivamente, pero ya no la tengo, te dice ese. Bueno, pero las enseñanzas que nos da la historia, a los que tenemos algunos años, también debieran ser como una piedra en donde poner el paso para buscar la otra piedra, para dar el otro paso, ¿no? Para tratar de evitar caer en esta cuestión. Sí, yo creo que el ser pesimista, aclaro esto, no quiere decir que bajar ni las convicciones ni entregar la vocación porque esto no ocurra. No, yo creo que las cosas hay que pensarlas, digamos, hasta que nos hagan llorar, porque nos hacen llorar estas cosas, digamos, ¿no? Sí, y nos generan hasta que duela, digamos, ¿no? Pero yo creo que en algún punto, ¿no?,
nuestra democracia, nuestro sistema democrático tiene por lo menos dos grandes, digamos, problemas, ¿no? El primero, digamos, ¿no? Es que en este recupero que tuvimos de la democracia post-dictadura, ¿no? Hubo como una ausencia en cierta alfabetización política a la ciudadanía, ¿no? Del significado de lo que representa tener o no, digamos, un Estado presente y derechos que se han conseguido en contra muchas veces de ese Estado que estaba sostenido en base a privilegios de pocos, digamos, ¿no? Y por otro lado, digamos, la propia democracia está siendo víctima de las cosas que logra naturalizar, que es, por ejemplo, la existencia de ciertas estructuras, ¿no? Que validan la vida y que validan, digamos, la existencia de cierta vida. ¿Qué quiero decir? Bueno, es gracias a que hemos naturalizado, ¿no? Que haya un Estado, que cuando uno dice Estado, no dice un gobierno. Cuando uno habla del Estado, habla de una lógica que hemos construido como comunidad, es decir, es la comunidad de nuestro país la que ha construido la demanda a ese Estado para que garantice, ¿no? Cierta lógica a las vidas. A mí, ¿no? Esta mañana... Y eso parece perderse de vista. Y eso está bien por un lado que se pierda de vista. Es decir, que sea el suelo, digámoslo así, en el cual nos paramos todos los días. Pero por un lado está bien que desaparezca de nuestra vida, de nuestra vista. Pero por otro, digo, está mal que no sepamos valorar o no sepamos identificar lo que significa que eso esté allí sosteniendo juicios en torno a la verdad, por ejemplo. Hay algo muy interesante de lo que voy a plantear, que me parece que está en el nudo de lo que nos está pasando, esta idea de que alguien puede mentir y cuando vos le reclamás el argumento para sostenerlo no te lo da, pero y sigue confirmándote esa lógica. Por eso algunos tomaron con sorna, cuando yo lo entrevisté esta mañana a Lamborghini, sorna de mi parte, ¿no? Que le decía, ayúdame para comprender, porque no podés elogiarlo a Cavallo. Claro. Alguien que ha vivido 50, 60 años en este país, no puede elogiarlo a Cavallo. Y después me repensé a mí mismo, digo, ojo, porque Milei ha dicho, el Cavallo que yo elogio es el que va desde 1991 a 1995. Después ya no. Bueno, es como si me juzgara a mí como jugador de fútbol el día que metí 2 goles en un partido, una sola vez en la historia. Después fue un pateperro absoluto para jugar al fútbol. Y yo diga, no, pero jugame por ese partido. Ese día hice 2 goles en un solo partido. Claro. Un absurdo absoluto. Bueno, hay que le gusta hablar de falacias, digamos, ¿no? Por eso se llama la falacia del francotirador, digamos, ¿no? Yo, como por ejemplo, soy muy mal tirado, nunca he tirado en mi vida, tiro un tiro para cualquier lado y donde le pego, hago la diana, digamos, dibujo el blanco. Entonces, ahí tomo, digamos, ¿no? Ese es el dato certero. Bueno, así cualquiera que pico. Eso no es verdad. Así no se construye verdad. Así se construye mentira, ¿no? Se construye falsedad y se construye, digamos, una cadena argumentativa falaz, ¿no? Es imposible construir, ¿no? Verdad, avanzar en procesos argumentales serios que nos lleven, digamos, ¿no? a un mundo mejor, a un mundo más empático, más libre, más solidario, etcétera, etcétera, con mentira. Es imposible, ¿no? No se puede universalizar la mentira como criterio para construir sociedad, decía Kant. Bueno, esto es mentira, gente mentirosa. Gracias, Santi. Como siempre, un placer. Gracias. Un orgullo que forme parte del equipo. Santiago Polo, politólogo, filósofo, mejorándonos como cada vez que viene nuestra mañana. Así son las